¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Comenzamos aquí una edición más de Info Federal a través de Telemax, como todas las semanas, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, contándoles todas las informaciones que tienen que ver con el mundo del campo, la industria, la producción, historias de vida. El Congreso impulsa proyectos para el agro mientras enfrenta divisiones internas. La Fundación Barbechando resaltó el trabajo del espacio legislativo interpartidario del agro y las dificultades del Parlamento para avanzar en iniciativas como buenas prácticas agropecuarias, conocidas como BPA, y reformas estructurales. Novillo Mercosur por devaluación del real. Cayó el valor medio. Tras 12 semanas consecutivas al alza, es decir, a la suba, el valor medio del novillo en la región cayó. Fundamentalmente como consecuencia de la debilidad del tipo de cambio en Brasil. Esto fue consecuencia de un plan de ajuste presentado por el gobierno brasileño de Lula da Silva para mitigar el déficit fiscal. Denuncian un alarmante crecimiento en el contrabando de huevos en la República Argentina. Desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas le pidieron al gobierno planificar acciones conjuntas para combatir esta situación que no solo es un perjuicio económico, sino también un riesgo sanitario. Aquí estamos en Info Federal por Telemax de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana contándole toda la información referida al mundo del agro y de la industria. Y comenzamos precisamente el desarrollo de las informaciones. En este caso nos vamos al ámbito legislativo porque el Congreso impulsa proyectos para el agro mientras enfrenta divisiones internas. ¿Cuándo no hubo internas en la República Argentina? Aunque a la hora de tomar algunas decisiones todos se juntan y está todo bien. Muchas veces es para la gilada, ¿no? El enfrentamiento entre algunos políticos, ¿no? La Fundación Barbechando puso el foco en el espacio legislativo interpartidario del agro, ELIA, una iniciativa que reúne a legisladores de todos los bloques comprometidos con políticas públicas para el desarrollo agroindustrial. Este grupo, coordinado por Barbechando, fue clave en la elaboración de un anteproyecto sobre buenas prácticas agrícolas. Agropecuarias también le dicen, BPA, presentado recientemente a legisladores. El ELIA trabaja en un plan estratégico hacia el 2025, en colaboración con el Comité Ejecutivo Agro-Bioindustrial, integrado por las 4 cadenas y las 3 instituciones técnicas. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, hemos hablado con varios integrantes precisamente de esta fundación, los consorcios regionales de experimentación agrícola, CREA, donde están muchos productores, y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, APRESID. Además la integran la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, CONINAGRO, y Asociación de Semilleros Argentinos, ASA. Este espacio, articulado por Barbechando, brinda apoyo técnico y conocimiento sobre diversas problemáticas e iniciativas del sector productivo agropecuario. El objetivo, la finalidad, es promover la coordinación entre el sector privado y el legislativo, subrayando la importancia de un trabajo conjunto para alcanzar un desarrollo agroindustrial sostenible en el país. La preocupación se ve en el Congreso, que enfrenta retos internos. De las 7 sesiones previstas en noviembre, 5 quedaron sin quórum, lo que detuvo debates claves como la reforma penal y electoral. El Parlamento continúa trabajando sobre varios temas claves que afectan al sector agropecuario, aunque los avances legislativos siguen siendo muy lentos. En relación a los biocombustibles, el Gobierno presentó un nuevo proyecto que se encuentra en un proceso de dilación en el debate parlamentario. Mientras tanto, el Congreso puso en agenda el aumento de penas para los incendios intencionales, ¿no? Los cuales hay que probarlos, y la derogación de la ley que prohíbe la venta y uso de tierras, impulsando pedidos de informes y generando diversas posiciones entre los legisladores. Hablando de legisladores, veíamos una foto reciente al presidente de la Comisión Agropecuaria, ahí lo tenemos, ¿no? Atilio Benedetti, y en el Congreso de Alfredo de Ángeles, 2 hombres ligados al campo, por cierto, ¿no? Bueno, en paralelo se aguardan los desarrollos del análisis del impacto fiscal para la reforma del régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial, conocido como RIDA.
lo que podría marcar un hito en la regulación del sector. El compromiso del ELIA se posiciona como una herramienta fundamental para sortear las trabas del Congreso y avanzar en políticas que fortalezcan uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. En un informe realizado por la Fundación Barbechando, se destacó un panorama legislativo complejo, marcado por divisiones internas y una agenda dominada por el Ejecutivo. Un aspecto relevante es el impacto del quiebre del bloque radical que llevó a un Congreso más fragmentado y con dificultades para avanzar en leyes clave, como el proyecto de ficha limpia, que busca impedir que personas con condenas por corrupción accedan a cargos públicos. Este tema quedó sin tratamiento debido a la falta de consenso y quórum, reflejando las tensiones políticas actuales. Otro punto importante es la dinámica del Senado, que este mes optó por un blindaje estratégico al evitar sesiones que pusieron en riesgo decretos clave, como el DNU 846/24, que otorga superpoderes al ministro de Economía para gestionar la deuda pública. Este enfoque contrasta con los esfuerzos de otras iniciativas que, aunque impulsadas desde el Ejecutivo, logran posicionarse en el debate parlamentario gracias al interés de diversos bloques legislativos. Finalmente, el informe subraya la falta de sesiones informativas por parte del jefe de gabinete, lo que debilita el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Esta ausencia de rendición de cuentas erosiona la confianza pública en las instituciones y afecta directamente la calidad de las decisiones políticas. En este contexto, el trabajo de espacios como el ELIA cobra aún mayor relevancia al promover diálogos interpartidarios y avanzar en políticas sectoriales a pesar de las trabas estructurales. Bueno, novillo Mercosur, por devaluación del real, digamos, la moneda brasileña, el valor medio cayó. Bueno, tras 12 semanas consecutivas, el alza, o sea, a la suba, el valor medio del novillo en la región cayó fundamentalmente como consecuencia de la debilidad del tipo de cambio en Brasil. El índice FAX carne de novillo Mercosur perdió 6 centavos en la semana a $3,79 el kilo carcasa. El gobierno brasileño presentó un plan de ajuste para mitigar, atenuar el déficit fiscal que quedó lejos de las expectativas del mercado, por lo que tuvo un efecto devaluatorio sobre el tipo de cambio. El real traspasó la barrera de las 6 unidades por dólar, con una devaluación del 4,4% en la semana. Si a eso se suma que la recuperación del precio del gordo en la moneda local fue inferior a la de las semanas precedentes, el valor medio del boi gordo en los principales estados exportadores de Brasil sufrió una baja considerable de 12 centavos en la semana a $3,61 el kilo carcasa. La situación en Brasil, el hermano mayor, recontra mayor del Mercosur, fue complementada por una drástica corrección a la baja del precio del macho a faena en el vecino país de Paraguay, vecino país de Brasil y de Argentina, donde los frigoríficos redujeron en unos 20 centavos de dólar su precio de compra y la referencia ahora se ubica en $3,35 el kilo carcasa. Por su parte, la Argentina compensó parcialmente esta situación con una recuperación significativa del precio del novillo de exportación. Sumando el impuesto a la exportación de carne, quedó en $4,35 el kilo, un aumento semanal de 14 centavos y consolidándose como la referencia más alta de la región. En Uruguay, el mercado está firme, aunque alterado por la conflictividad gremial que está quitando días de faena. Son muy pocos los negocios con el novillo especial cotizando a $4,10 el kilo. Y nos vamos a Paraná, al centro regional del INTA. Allí se encuentra el ingeniero Jorge Gotenovich, quien es el director. Fabián Miró te saluda. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto. Hola, Fabián. Buenos días. Un gusto a vos y a la audiencia. Muy bien. Hoy es el día del suelo, en este caso el Día Mundial del Suelo, y el tema es cuidar los suelos, medir, monitorear, gestionar. Bueno, vos sos un especialista en suelo, hemos hablado en distintos lugares, estuvimos en la jornada del IPCBA en Asencap, hablamos bastante sobre este tema. ¿Qué me podés decir al respecto? Bueno, hoy es el día, por suerte, ¿no? Conmemoramos a nivel mundial de decir que el suelo es importante, el suelo es la base, pequeños y centímetros de capa que tenemos a nivel mundial
son los que sustentan que podamos hacer todo nosotros, ¿no? Desde la alimentación, vivir, crecer, etcétera. Así que el suelo es la base para todo, y en el punto que nos toca a nosotros, que la parte agropecuaria y la salud del suelo es fundamental para que sigamos teniendo producciones de alta calidad, ¿no? Así que la verdad, bien, hay un montón de datos hoy, conmemoraciones y poniendo la mesa esos pedazos de tierra que tenemos. Creo que el suelo es vivo, y como componente hay que cuidarlo, hay que protegerlo, nutrientes, hay que alguna hay un montón que tenga agua. Bueno, esta es la misión o la visión y el mensaje que hoy deberíamos transmitir, ¿no? El suelo es un componente vivo que hay que cuidarlo. Está bien. Jorge, te escuchamos con alguna dificultad, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación, vamos a intentar seguir conversando un par de minutitos más. El suelo es importante, hoy está muy en boga el tema de las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, lo escuchamos muy seguido, me parece fantástico, ¿no? Sí, tal cual. Se escucha muy seguido las buenas prácticas. Y es eso, ¿no? Decir, que el suelo siga siendo saludable con el paso del tiempo. Para que si hacemos trigo, soja, cobertura bricia, otro, el suelo siga teniendo las calidades y las cualidades sin degradarlo. Y todo eso es posible gracias a la tecnología, de la técnica. Porque Jorge, de reja y vertedera, Jorge, no tendríamos más suelo. Se habría erosionado todo el suelo. Entonces, Jorge, para que nosotros podamos cuidar. Sí, estamos con Jorge Godinovich, presidente del INTA Entre Ríos, o director. Vamos a cortar un segundo la llamada, vamos a intentar por otra vía, porque se nos entrecorta mucho, se baja y sube el audio y por ahí no se te entiende muy bien, no es, digamos, lo ideal la llamada. Te llamamos en un minutito nada más, intentamos nuevamente a ver si podemos tener mejor suerte con la conectividad. Venimos bárbaro hasta el momento, pero bueno, son cosas que pasan. Estamos hablando con Jorge Godinovich, director del INTA Entre Ríos, un Entre Ríos, una provincia que tiene una variedad de suelos realmente importante. En el Día Mundial del Suelo, por cierto, que es hoy, 5 de diciembre, una celebración anual que tiene lugar el 5 de diciembre desde el 2014, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2013. La supervivencia de nuestro planeta depende de nuestro precioso vínculo con el suelo, más del 95% de nuestros alimentos y 15 de los 18 elementos básicos químicos esenciales para las plantas proceden del mismo. Estamos hablando también de las buenas prácticas agrícolas y vamos a hablar también de la variedad de suelos que tiene la provincia de Entre Ríos, y también le vamos a preguntar de su experiencia como profesional del área que se ha especializado en el tema de suelo y la importancia, ¿no?, del recurso suelo, también cómo se ha tratado en los últimos tiempos con la siembra convencional, con la siembra en directa, la erosión que tiene precisamente nuestros suelos, refiriéndome concretamente en el caso de la provincia de Entre Ríos. Bueno, son suelos muy quebrados, a ver si ahora tenemos mejor fortuna con la comunicación. A ver, Jorge, si me escuchás bien ahora. Ahora sí te escucho muy bien. Ah, perfecto, perfecto. Y no salís entrecortado tampoco, así que era un problemito esa. Bueno, nos quedamos un poquito más tranquilos. Bueno, Jorge, Día Mundial del Suelo, hablamos de la importancia del recurso, hablamos de la importancia de las buenas prácticas agrícolas y de que se ha tomado conciencia, ¿no?, de cuidar el recurso para la generación, la que estamos viendo ahora, y las futuras. Sí, tal cual. Se ha tomado una conciencia y la conciencia es una conciencia social. Ya, ¿no? Lo cual eso es muy bueno, ya no es solamente el productor, sino que ya es toda la sociedad que está involucrada en este cuidado del suelo, y eso le brinda mucha más seguridad al recurso, ¿no? Está bien. Bueno, háblame un poquitito de las variedades de suelo que tiene la provincia de Entre Ríos, que son varias, ¿no? Entre Ríos es único a nivel país, diría a nivel mundial. Son pocos las provincias o las zonas que tienen
Nosotros tenemos 5 tipos de suelos, si vos querés, a grandes rasgos. Sí. Alguno, la costa del Uruguay arenoso, la costa del Paraná más limoso, el centro más arcilloso, el norte, etcétera. Pero cuando se mezclan esos 5 suelos, dan más de 300 tipos de suelos, lo cual es único a nivel país, porque vos estás en la ruta, yo estoy en la ruta 11 en Paraná, si conocen Claro. la experimental de Paraná, está el suelo muy bueno, muy productivo, con poca arcilla. Cruzás la ruta, o sea, 50 metros, y está el suelo más arcilloso de la provincia, lo cual hace que uno tenga que entender el suelo para saber qué producción va a poder hacer ahí, ¿no? Entonces, Entre Ríos es fenomenal en eso, tiene una diversidad de suelos enorme. Está bien. ¿Hay alguna explicación científica para esto? Bueno, en algún lugar es como la lluvia, ¿no? En algún momento se corta, ¿no? Pero uno por ahí conoce campos, anda mucho, un campo de 100 hectáreas y que tiene, bueno, tiene branquiales y tiene otro tipo de suelo en el mismo campo, o sea, una porción muy chica. Sí, el origen es hace millones de años, los vientos de la cordillera que empezaron a traer el limo. Entonces el limo, que es la partícula blanquita o clarita que se deposita arriba, el limo lo depositó, que es un poquito más pesado que la arcilla, en todo lo que es la costa del Paraná, Diamante, Victoria, un poco de La Paz, y la arcilla, que es más finita y más livianita, la voló hacia el centro de la provincia. Es una explicación un poco muy sencilla, me escucha algún geólogo y me busca, pero esa es muy sencilla. Y después, la formación de esos suelos asociado con la topografía que tenemos nosotros, ¿no? Esto de los paisajes ondulados, pendientes. Bueno, Claro. y con la lluvia ha hecho que nuestros suelos hayan variado enormemente. Entonces, un suelo que era 20 centímetros horizonte A, muy fértil, con el paso de 40, 50 años de agricultura, de arado, y bueno, hoy te quedó un horizonte de 5 centímetros horizonte A. Entonces, todo ese combo de clima, temperatura, viento y agua ha hecho que tengamos esta diversidad de suelos. Totalmente. Bueno, quiero felicitarte porque ayer fue el día del INTA, ¿no? Se me había pasado, ¿no? 68 años trabajando para el campo, así que bueno, aprovechamos en tu persona para saludar a todos los trabajadores del INTA en un momento, bueno, complejo, pero bueno, eso corre por mi cuenta. Pero bueno, hablamos de la estación experimental de Concesión de Uruguay, hablamos de la estación experimental de Concordia, hablamos de la estación experimental de Paraná. Si bien en muchas cosas coinciden, en muchos estudios como la chicharrita, mapeo y demás, tenemos que hablar de 3 estaciones bastante diferenciadas una de la otra. Una con la avicultura, la otra con la forestación, horticultura y demás. Y bueno, la estación experimental de Paraná que tiene muchos rubros, ¿no? Tal cual, muchas gracias. Ayer cumplimos 68 años, el INTA Sí. cumplió 68 años de superación y siempre en continua transformación y adaptación a los nuevos escenarios Claro. que nos presenta el mundo, si vos querés, ¿no? Porque el INTA está en Argentina, pero exportamos tecnología y conocimiento al mundo. Y como decía, Entre Ríos es tan diversa por los suelos que tiene y por su característica que abarcamos más de 22 economías regionales en la provincia. Claro. Tenemos esa cualidad, esa bendición, si vos querés, porque yo te puedo decir que los cerdos los está trabajando la experimental de Paraná, pero también lo trabaja Concordia, también lo trabaja Uruguay. Tenemos apicultura, que está en toda la provincia, forestal, citrícola y frutales como arándano, pecan, está más en Concordia. Todo lo que es ganadería, tanto de recría, de estete, de novillos, de toro, junto con arroz, junto con pastura, está más en Uruguay. Y en Paraná está todo lo que es agricultura. Agricultura, no solamente trigo, soja, maíz, tenemos colza, camelina, caminata para hacer aceite. Se han desarrollado variedades que siembra Argentina de colza y que siembra Uruguay, que está por sembrar Paraguay. El arroz que siembra el mundo lo desarrolló Concepción del Uruguay, el INTA. O sea que Entre Ríos tiene una diversidad donde trabajar. O sea, tenemos la verdad como INTA un desafío enorme, pero creo que estamos presentes en el territorio y tratando de dar respuesta, y si no la tenemos, bueno, nos tenemos que poner en campaña para poder ver cómo dar respuesta a los desafíos que se presentan. Yo creo que las respuestas han sido más que satisfactorias del INTA, me hago cargo porque voy al INTA Concesión del Uruguay desde que tengo 6 años, o sea que estoy hablando casi 50 años
desde la época en que estaba el ingeniero de Batista, padre de Juanjo y de José, así que imagínate, son muchos años y sé muy bien lo que trabajan, desde precoz, hiperprecoz, la Fundación Pro Arroz y tantas cosas. Hablo de la estación de Concepción de Uruguay porque es la que tengo más cerca, ¿no? Pero he estado también en el INTA Castelar y la verdad lo que hacen en temas laboratorios y demás es fantástico, el INTA Balcarce y bueno, las pequeñas agencias que están diseminadas a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, a lo largo y a lo ancho del país, ¿me puedes hablar algo de los suelos a nivel nacional? ¿Qué opinión tenés vos como profesional, saliendo un poco de Entre Ríos? ¿Cómo lo ves en Argentina? Bien. Nosotros tenemos una pampa húmeda que es la verdad que es a nivel mundial, uno capaz que está muy orgulloso de Argentina en la parte agropecuaria, pero esto hace que uno lo vea objetivamente y dice, che, a nivel mundial, no, Argentina tiene una pampa húmeda. Ajá. Y la calidad de los suelos es impresionante, o sea, son clase 1. Clase 1 es que no tiene ninguna limitante, ¿no? Es decir, en Entre Ríos tenemos clase 1 y poquito suelo, ¿no? Porque la mayoría tiene limitantes. ¿Cuál es? La erosión, la primera, ¿no? Claro. La segunda, y será que tiene carbonato. Bueno, en La Pampa, qué sé yo, en Santa Fe, el sur de Santa Fe, Pergamino, Córdoba, son suelos de clase 1, o sea, suelos que no tienen limitante. No tienen limitante, vos podés hacer cualquier cosa que el suelo responde, o sea, fíjate vos lo que es Argentina, ¿no? Y después te vas, si querés, y obviamente tenemos algunas posibilidades de cosas como la erosión hídrica acá en Entre Ríos, en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, y en varias partes del país, por supuesto, y la erosión eólica también, ¿no? Que por el viento. Pero después te vas a la parte de todo lo que es la cordillera, que es zona seca o de sequía, donde se usan los riegos, pero no riego con pivot, sino riego que viene de la montaña, etcétera. Otra diversidad para hacer otro tipo de producciones, que es todo lo que es la vid, olivo, que se caracteriza. Y va más al sur y tenés todo lo que son los suelos que son aptos para hacer todo lo que es frutales, de carozo, pepita, entre otras cosas, como las ovejas, por ejemplo, que también se hacen. Entonces vos entrás a ver Argentina y tenemos todos los suelos del mundo, lo tenemos nosotros, casi, ¿no? Después hay algunos suelos medio específicos en alguna parte, pero la mayoría, Argentina tiene unos suelos de muy alto nivel y que hemos logrado descubrir, entre comillas, qué es lo que mejor se adapta a ese tipo de suelos para hacer una producción sustentable. Y eso también es un logro de la ciencia y la técnica, ¿no? Totalmente. ¿La siembra convencional sirvió o no sirvió? Porque tantos movimientos en la tierra luego dio lugar a la siembra directa, que es otra cosa. ¿Cómo analizas esto? Y es un proceso, ¿no? Como todos procesos de cambio. Claro. Cuando surgió, bueno, era porque estaba el caballo tirado por una sola reja que movía y no generaba tanta superficie. Después el tractor, en vez de tener una reja, tenía 5 o 6 rejas. Claro. Y el problema de eso era cuando se laboreaba a favor de la pendiente. Ajá. Ese era el problema más grave. Si vos hacías en contorno, cortando la pendiente, le generaba mucha rugosidad al suelo, cosa que el agua cuando quería avanzar se detenía en esos terrones que movía el arado, ¿no? Claro. Y obviamente después se empezó a ver que el suelo se perdía, y entonces el INTA desarrolló la siembra directa, eso también es importante, y después lo tomó una asociación que gracias a que el INTA desarrolló esto, lo tomó el privado y lo empezó a difundir por todos lados. Y hoy Argentina es pionero a nivel mundial con siembra directa. Y la siembra directa es esto, es cosechar y no tocar el suelo. Poner la semillita en el suelo para la próxima cosecha o próxima campaña, volver a cosechar, y eso le da más estabilidad al suelo, ¿no? El suelo va a estar más quieto, más tranquilo, va a tener su biodiversidad, su macrofauna, su mesofauna, que vos al darlo vuelta con el arado, eso se desaparecía, ¿no? Totalmente, sí, uno viene de esa época, ¿no? Que había que pasar el rastrón, que había que pasar el disco, que, bueno, sembrar. Eran varios movimientos, aparte el gasto de combustible era increíble, ¿no? Una última pregunta, ¿las terrazas sirven? Las terrazas son un invento fenomenal, que son de Estados Unidos. Ajá. Pero eso vuelvo a decirte, ¿no? Lo bueno que tiene Argentina es que, o que tenemos, es que cuando vemos algo bueno lo copiamos y lo mejoramos. Ajá. Y hoy las terrazas son esos canales que conducen el agua excedente que no alcanza a infiltrar en el suelo. Perfecto. Entonces, Entre Ríos, con suelo arcilloso, la infiltración, o sea, lo que absorbe el suelo, lo que chupa el suelo, es 0,5 milímetros por hora. 0,5. O sea, claro, que si te llueven 20, a vos 19,5 se te están yendo a algún lado. Y si no tenés terraza, se te erosiona el campo, se te hace una zanja, una cárcava.
En Marco Ajá. Juárez, Córdoba, la infiltración es capaz que de 200 milímetros por hora. Entonces, esa es la realidad de Entre Ríos. La arcilla que tenemos, la terraza vino a solucionar este problema, o por lo menos a tratar de frenarlo, porque haciendo terraza vos haces un canal que cuando el agua no entra, la terraza la agarra y la saca despacito del campo para que no me erosione, ¿no? Así que es un invento muy bueno, y Entre Ríos lidera a nivel país la superficie con terraza. Tenemos más terrazas que todo el país en su conjunto. Muy bien. Jorge Godenovich, el director del INTA Entre Ríos, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a vos. Muy buen día.